Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy tocaremos un tema muy interesante que es género, drogas y prisión, y para hablarnos de este tema nos acompaña la doctora Corina Giacomello, quien es investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y es experta en el tema. Corina, bienvenida, muchas gracias por venir al programa. Hola Luz, muchas gracias por la invitación. Corina, quisiera que empezáramos a hablar de la situación penitenciaria. ¿Qué tanto ha aumentado la población penitenciaria hablando de mujeres? Mira, en los últimos 15 años se ha notado un incremento en la población penitenciaria femenil y podemos decir que es una tendencia global. De hecho, este incremento numérico tiene que ver con una mayor participación de las mujeres en los delitos, pero también con las políticas de persecución de determinados delitos. Y otra tendencia que se registra, que se ha visibilizado a nivel internacional, incluso en arenas como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, es que las mujeres en prisión están principalmente involucradas en delitos de drogas. Entonces hay una estrecha vinculación entre género y en este aumento numérico de las mujeres en prisión y la aplicación de las políticas de drogas. Entonces, podríamos decir que es generalizado el aumento de los reclusos hombres y mujeres por delitos de drogas. Sí, lo podemos decir, pero es importante precisar que cuando hablamos de mujeres se nota una mayor participación en términos porcentuales, o sea, en términos absolutos siempre hay más hombres en prisión y más hombres en prisión por delitos de drogas, pero cuando vemos la participación porcentual, vemos que en el caso de mujeres, y eso lo hace notar un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso de prisión preventiva en las Américas, en el caso de mujeres los delitos de drogas son la primera o segunda causa de encarcelamiento, y en el caso de hombres es la tercera o cuarta. Entonces, digamos, esa relación mujeres políticas de drogas es un poco más acentuada. Quisiera que habláramos de cuál es el rol que desempeña las mujeres en este tipo de delitos contra drogas. Y también, bueno, aclarar de que al hablar de género, drogas y prisión, estamos hablando de mujeres que cometen delitos relacionados con las drogas, no estamos hablando de consumo en este caso. Exacto, sí, estamos más hablando de criminalización. Hablemos de los roles que desempeñan las mujeres en este tipo de delitos. Mira, yo diría que desde los años 70, tendencialmente, se han hecho investigaciones cualitativas con mujeres en prisión y lo que se ha visibilizado es justamente esto, ¿no? La participación va en aumento, hay una vinculación con políticas de drogas y lo que se sigue perpetuando un poco es justamente a lo que tú te refieres, qué roles desempeñan. Vemos que, un poco esta introducción es para decir que la información con la que contamos surge principalmente de a qué historias encontramos cuando vamos a la cárcel, ¿no? O sea, ¿qué motiva a las mujeres también involucrarse en este tipo de delitos? Sí, pero digamos desde que ya están reclusas, o sea, hay pocas investigaciones que nos puedan decir qué pasa afuera, ¿no? Entonces, siempre al hablar de roles, vamos a hablar de quiénes están presas y qué nos pueden contar. A lo mejor no conocemos muchas otras historias, que son las historias de mujeres involucradas en estos delitos, pero que no han sido aprendidas todavía. Entonces, la población sujeto de estas investigaciones cualitativas nos muestra que las mujeres desempeñarían principalmente papeles secundarios en las redes criminales. Esto lo vemos en delitos de drogas, pero lo vemos también en otros delitos que cabrían en la definición amplia de delincuencia organizada. Y me refiero a secuestro y me refiero a extorsión. Incluso cuando analizamos sentencias judiciales por delitos de este tipo, vemos patrones parecidos. Vemos que las mujeres están en los lugares menos relevantes de las redes, aquellos que son más fácilmente reemplazables, ¿no? Me subo yo a un avión con X cantidad de cocaína en el estómago o en mi maleta, me aprenden, me mandan a la cárcel y hay otras cientos de mujeres que pueden fácilmente reemplazarme y que actúan un poco como mujeres contenedores de narcotráfico, podríamos decir, mujeres objeto de estas redes. A su vez, cuando miramos a otros delitos, no necesariamente vinculados con drogas, pero con dinámicas parecidas, vemos lo mismo. Las mujeres son a lo mejor las responsables de cargar maletas con dinero fruto de una extorsión.
no. Y es raro ver mujeres empoderadas en este tipo de grupos delincuenciales. Exacto, o sea, no es que no pase, ¿no? Tenemos incluso casos en México de nombres que han sido muy escuchados y muy debatidos, pero no sería lo común, ¿no? A veces las mujeres pueden llegar a asumir papeles de liderazgo a partir de la detención o de la muerte del esposo. Esto es algo también más común, lo vemos también en redes mafiosas, estoy pensando pues en Italia, en mi país de origen. Las mujeres llegan a tomar un papel más preponderante cuando se descabeza la célula delictiva a la que pertenecen a partir de la muerte o detención del esposo, pero no porque haya un ascenso equitativo en términos de género en estas redes. Claro. En un libro de tu autoría que se llama, así como el programa Género, Drogas y Prisión, hay un apartado en el que están unas entrevistas que le realizas a mujeres que se encuentran en el penal de Santa Marta, Catitla, que están recluidas por delitos relacionados con drogas. Yo quiero que nos cuentes acerca de cómo acercarte a estas mujeres, cómo hacer que te cuenten sus historias, y pues ya también algunas de las historias, que nos digas por qué se involucran en este tipo de actividades. Perfecto. Bueno, este libro es, digamos, mi tesis de doctorado, entonces esas entrevistas fueron producto de esa investigación que desarrollé a lo largo de varios años y a lo largo de varias administraciones penitenciarias. Y eso es importante señalarlo porque el acceso que podamos tener a los recintos penitenciarios depende mucho de quiénes son las autoridades en cargo. Y eso parece obvio, pero no debiera parecer obvio, porque en teoría el acceso a las prisiones tendría que ser igual de transparente e igual de formateado, es decir, el proceso de ingreso tendría que ser siempre el mismo y siempre claro. Y en cambio, según quienes esté al cargo o al frente de esas instituciones, aumenta o disminuye el acceso y cambian los parámetros de acceso. Entonces, en un primer momento, yo pude entrar con bastante facilidad a hacer las entrevistas. Además, tenía una muy buena relación de años con la persona que era directora del centro penitenciario de Santa Marta en ese momento. Entonces, podía entrar con mi grabadora en días establecidos. Tuve un primer encuentro con 2 grupos de internas, les planteé el proyecto, les expliqué de qué se trataba, cuáles eran los objetivos, les dije es una tesis de doctorado, no es mucho más, pero la idea es poder tratar a través de este material, tener cierta incidencia en las leyes en materia de drogas, en visibilizar la situación de las mujeres en reclusión. La participación fue pues evidentemente voluntaria. También dejé en claro que eso es muy importante, que no podía brindarles asistencia legal porque muchas acuden a una entrevista con la esperanza de poder tener alguna ayuda, y tampoco que había ninguna remuneración económica, que esa es otra motivación para dar una entrevista. Estamos hablando de mujeres que ya vienen de una situación de pobreza extrema previa al encarcelamiento, y que en la cárcel eso se recrudece de manera exponencial y que sufren un fuerte abandono por parte de la familia. Entonces, claro que si alguien se acerca a ti, pues tú como persona dentro de la cárcel vas a necesitar 2 cosas: dinero y apoyo legal. Pues bueno, aclaré que eso no lo podía iba a pasar. Que se ofrecía también una suerte de espacio de escucha, porque también hay que pensar que en la cárcel, así como se tejen relaciones muy fuertes, muy especiales, que afuera a veces ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Producto mismo de la reclusión, pero también se acentúa el individualismo y el saber que estás absolutamente sola. Entonces, el poder platicar tu historia a veces sin tabús, sin miedo, ayuda, ¿no? A todos como nos viene tipo de bien terapia, platicar, ¿no? Exacto, a todos nos viene bien, y en esa situación más. Y también lo que les pedí era que dentro de lo que cabía fueran lo más honestas posibles, porque sí, lo que necesitamos es conocer justamente qué las motiva, por qué están ahí, cómo llegan, para poder hacer propuestas que sean apegadas a la realidad. Entonces, bueno, ya con esas premisas, tuve entrevistas individuales con 17 de ellas, así mal no recuerdo, que había un abanico bastante amplio, porque había, por ejemplo, mujeres que se iniciaron primero con el consumo y luego empezaron a vender, y tenían mayor o menor participación en narcomenudeo, otras que eran introductoras de drogas al país, las llamadas mulas, otras que fueron acusadas de delincuencia organizada. Recuerdo un caso francamente muy triste de esta mujer que llegó a la entrevista cargando a su hija pequeña de meses,
y buscando ayuda. Fue una entrevista de más de 2 horas, por supuesto lloró, pues todas lloran en algún momento y pues quien escucha llora ya cuando sale, ¿no? Y regresa a su casa. Y ella estaba por delincuencia organizada y era la mujer que planchaba en la casa donde cayó el operativo y pues se llevan a quien esté, ¿no? Entonces, bueno, pero ya para hacerte como resumen, yo diría de 3 casos que cristalizan bastante bien cuál es la participación de estas mujeres y cómo se involucran. Una que en la investigación se presenta con el nombre ficticio de Lucy, pues ella tenía una historia de embarazos desde muy joven, ¿no? Desde los 12, 13 años. El primer novio con el que se juntó, pues se fue a vivir con él porque la mamá, digamos, apoyó esa unión porque él era el hijo de la dueña del departamento, entonces a ver si así no les cobraba la renta tan cara, no, como esas relaciones pues de muy jóvenes y un poco extrañas, de necesidad dinámicas, también, ¿no? Exacto. Y pues ambas parejas tenían problemas de uso de sustancias y violencia y demás. Entonces terminó siendo madre de 2 hijas y 2 hijos, muy joven, y con una historia de empleo en la economía informal y de vida, si acaso, arriba de la línea de pobreza. Había cuidado terrenos baldíos, trabajado, se fue de inmigrante ilegal a Estados Unidos. Entonces, no es que su primera opción en la vida haya sido vender drogas o transportar drogas en su caso. Había habido otras, pero bueno, su situación económica no había mejorado. Además ella salía a hacer pues distintas tareas, que lavar ropa, que planchar ropa, que hacer limpieza, y eso implicaba que dejara a los hijos solos y eso creaba mucho descontrol, muchas quejas de los vecinos porque los hijos pues hacían X cosas y entonces un día se le acerca una vecina y le ofrece llevar drogas a Reclusorio Sur, si mal no recuerdo, y ella en un principio se niega, pero luego dice, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a tratar. Y efectivamente eso le funcionó. ¿Y la remuneración que les dan a estas personas que introducen drogas, para ellos es atractiva, para ellas sí? Sí, bueno, ella lo que me platicó era que eran 500 pesos cada viaje, no importaba la droga. Yo leí hace poco un reportaje sobre estas figuras, se les conoce en el DF como aguacateras, porque al bulto que insertan en la vagina se le nombra aguacate. Entonces, en ese reportaje hablaban de 2,000 pesos por viaje. O sea, es muy difícil tener como la percepción real o el conocimiento real de cuánto ganan, pero es más de lo que pueden ganar lavando ropa o planchando ropa o limpiando casas, porque 500 pesos cada entrada a reclusorio. Son 4 visitas a la semana, estamos hablando de 2,000 pesos a la semana, que para estas franjas de la sociedad es mucho dinero. Bueno, es más de lo que pueden ganar con otros trabajos. Entonces ella empezó pues a ir como aguacatera a Reclusorio Sur. Nunca sabía qué contenía la droga, o sea, no había un pago proporcional por el valor de la sustancia, era literalmente una mujer contenedor y se formaba en los colones de gente que entran a los reclusorios varoniles y hasta que, si mal no recuerdo, la mujer misma que la reclutó, la terminó delatando. Y eso es muy común. Corina, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Quisiera que terminas de hablarnos de la tercera experiencia que nos mencionabas. Perfecto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Sí, nos va. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, el correo electrónico y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estábamos hablando de género, drogas y prisión. Corina, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de de las entrevistas que tuviste con estas mujeres que estaban recluidas por este tipo de delitos, y quisiera que termináramos la idea, ¿no? Me decías que había 3 casos como los más
emblemáticos. Exacto, Ajá. sí. Entonces, bueno, está el de Lucy, ¿no? Esta mujer de situación muy desventajada, que encuentra en la introducción de drogas a centros de reclusión una posibilidad de combinar la necesidad de ingresos con su actividad como cuidadora de sus hijos e hijas. Y nada más un paréntesis, esos personajes, las aguacateras, son tan emblemáticas, como bien dices, que en Costa Rica se llegó a una reforma a la ley de drogas justamente para ese grupo. Y bueno, pasando a un segundo ejemplo, el de Marta, una mujer originaria de Guerrero. El marido esporádicamente se dedicaba a realizar viajes. ¿Qué quiere decir eso? Viajar a Venezuela y regresar con maletas que contenían heroína. Y entonces un día llega el cuñado a la casa, no encuentra al marido y ella se ofrece para hacer el viaje. En realidad, como lo describe ella, nunca supo bien a bien qué iba a hacer. Sabía que iba a hacer algo que no estaba del todo, o sea, sabía que ellos se dedicaban a ese negocio en combinación con otras actividades, que eso también es o sea, no necesariamente hay que dedicarse de tiempo completo, ¿no? Puedes, no sé, ser taxista y dedicarte a vender o tener tu negocito y de vez en cuando hacer un viaje. Esa es una actividad que tiene mucha flexibilidad y te permite realizarla conjuntamente con otras. Pero bueno, ella se va a Venezuela con una amiga, llevan doble fondos de maleta y ella cree que el viaje es ese, llevar doble fondos para que ahí maquillen maletas que otras personas traerán de regreso llenas de droga. Y pues resulta que no. Entonces, bueno, llegando ahí a Caracas, les piden sus pasaportes, sus maletas, las mandan de vacaciones una semana a la playa, regresan por ellas, se vuelven a juntar en Caracas, les regresan sus maletas y en las maletas había, si mal no recuerdo, unos 7 u 8 kilos en cada una. Entonces regresa y al aeropuerto es cuando las detienen y pues ya, termina. Entonces ese sería el caso de una mula, digamos, y muchas veces, bueno, encontramos a mujeres que están muy conscientes y muy dedicadas a esta actividad, o sea, su trabajo es hacer mula, y otras que en cambio es más de manera esporádica y no necesariamente siempre sabiendo bien a bien qué están haciendo. Otro caso que me parece muy indicativo de esa relación entre involucramiento y persecución de los delitos es el de Mariana. Mariana es una joven originaria de Puebla. Se mudó a la Ciudad de México muy pequeña con sus papás. A la edad de los 9 años fue víctima de violación por parte del padre. Compartió la experiencia con la madre, quien no le creyó o decidió no tomar cartas en el asunto, y eso también hay que subrayarlo porque es algo que nos encontramos mucho, ¿no? Y es un poco esa relación entre violencia contra las mujeres y este camino criminal, que en el caso de Mariana ni siquiera fue, pero bueno, son temas estrechamente vinculados, ¿no? La situación previa de estas mujeres al involucramiento y al encarcelamiento. Entonces ella se va a vivir a la calle y en la calle empieza a consumir piedra y también empieza a prostituirse para ganar algo de dinero. En fin, tiene una vida marcada por mucha violencia, mucha exclusión social. Y un día está en un parque consumiendo piedra con un amigo, bueno, un conocido, un compañero de consumo. Ya los dos habían consumido mucho, estaban pues muy alterados, digamos, por la sustancia. Llegan unos policías del Distrito Federal, los detienen justo cuando ella está pasándole unos papelitos, ¿no? Como se le conoce a las dosis, digamos, de piedra a su compañero. Y era la droga que ellos habían comprado para su consumo y que estaban compartiendo ahí. Y entonces pues los policías los suben a la patrulla, se los llevan a pasear un ratito, diciéndole pues dinos quién es el bueno y quién es el bueno, les piden dinero para dejarlos ir, en fin, todo el procedimiento que lamentablemente es muy común en estos casos. Ellos pues no refieren ningún nombre, el compañero le echa la culpa a ella, dice ella me estaba vendiendo. Y ella decide hacer exactamente lo mismo, dice pues no, él me estaba vendiendo, entonces se echan la culpa. ¿Y cuál es el resultado? Que la verdad he tenido la oportunidad de compartirlo con muchos jueces, magistrados, y hasta la fecha no hay un decir, bueno, ¿y cómo llegamos a esto? A él lo absuelven, se queda en el reclusorio el tiempo del proceso, alrededor de 4 meses, lo absuelven y se va, porque la droga que encontraron en su posesión era para consumo personal, además era fármaco dependiente, él se va a su casa. Y en el caso de ella, también se dice que era fármaco dependiente, que la droga encontrada en su posesión era para consumo personal, pero que como ella se la quería vender a él, se queda presa por 10 años. Entonces, ¿tú crees que no hay igualdad en
algunos procesos para las mujeres y para los hombres? Mira, no me atrevería a generalizar, pero ese caso en específico sí llamó bastante la atención y un poco son casos, digamos, la historia individual es fuerte y trágica de por sí, pero ya al desmenuzarla nos habla de problemáticas sí mucho más generalizadas. En ese caso, ¿qué pasa? Él en su primera declaración dice, ella me vendió. Más adelante se retracta y dice, no, no es cierto, yo dije eso porque los policías me pegaron para que lo dijera. Pero ¿qué nos dice el juez en la sentencia? Que esa segunda declaración no se toma en cuenta porque es para beneficiar a Mariana. Entonces tiene que ver con el tema de las declaraciones, si tienen o no tienen abogado, qué es lo que toma en cuenta, en fin, es un poco más, creo que nos dice más sobre la parte procedimental del caso, que si con las mujeres son más severos o no. De hecho, lo que nos dirían muchos impartidores de justicia, o algunos con los que he podido platicar, es que la tendencia es ser más benévolo con las mujeres. En cambio, podemos revisar casos y ver que no es así. Tiene más que ver, yo diría, como con las inercias de la justicia, a quién detengo, cómo lo detengo, cómo actúan los policías, cuál es el valor de las pruebas, que con un blanco y negro de más severos con las mujeres que con los hombres o viceversa. Tú ya hace un momento nos mencionabas que hay algunas mujeres que lo hacen de manera consciente, pero este tipo de conciencia al que te refieres es, saben que van a cometer un delito así, pero están conscientes de las consecuencias, de los peligros, de todo lo que puede acarrear en caso de ser detenidas. Ahí también yo creo que pues es difícil generalizar porque hay historias de todo tipo, ¿no? Desde mujeres con maestría que deciden, que están muy conscientes de los riesgos penales, digamos, y hay mujeres que vienen digamos, de comunidades mucho más remotas que a lo mejor, yo lo que me atrevería a decir es, en los casos donde saben que están transportando drogas, porque hay casos también de engaño pleno, o sea, donde no tienen idea de lo que lleva la maleta, pero pensando en los casos de aquellas que bien o mal saben en qué están, ¿no? Con distintos niveles, lo que no necesariamente hay es un control pleno sobre las circunstancias, o una conciencia plena de las implicaciones. O sea, pueden saber que están cometiendo un ilícito, participando de una red que comete ilícitos, pero no estar totalmente conscientes del caminito que puede pasar, que se puede desencadenar. Y en ese sentido hay un programa de prevención, creo que le podríamos llamar así, que se dio entre Reino Unido y Jamaica, porque la mayoría de las mulas que llegan a Reino Unido son de origen jamaiquino. Son varias actividades, pero una es un video de una mujer de Jamaica, pobre, con hijos y demás, que está cercada por el bueno, el duro, ¿no? del barrio, que le dice, pues mira, llévate esta maleta, no va a pasar absolutamente nada, todo va a estar bien. Y ella dice, pues yo sabía, ¿no? que con ese dinero iba a poder hacer esta y esta cosa. Lo que no sabía era que llegando al lugar de destino me iban a escanear a mí el equipaje, y que me iban a dar 15 años de cárcel, y que mientras mi mamá se moriría y que mis hijos se quedarían sin nadie que los cuidara. O sea, puedes saber que estás haciendo algo, pero no tienes completa conciencia necesariamente de las implicaciones. Quisiera que habláramos ahora de la situación, que también es muy importante, la situación de reclusión de estas mujeres. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan las mujeres en reclusión? Y no sé si sea distinto específicamente para las mujeres que cometieron delitos relacionados con drogas. Mira, acaba justo de salir, digamos, en las últimas semanas, el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un informe especial sobre mujeres en prisión en México, que nos arroja luz sobre las principales problemáticas, que son igual, las podemos encontrar con mayores o menores grados a nivel internacional. Un primer elemento es que, siendo que las mujeres en prisión representan una minoría, en promedio el 5% de la población penitenciaria total, no hay centros suficientes para mujeres. Eso en México es clarísimo. Hay alrededor de 400 centros penitenciarios por todo el país. Solo 13 solo son exclusivos para mujeres y por lo tanto podrían
contar con la infraestructura necesaria. Digo podrían porque finalmente en la práctica ni siquiera es así. A nivel federal la situación es todavía más delicada. En México, si mal no recuerdo, hay alrededor de 3,000 mujeres presas por delitos del fuero federal. Hasta la fecha existen 2 centros, uno en Islas Marías y otro en Tepic, Nayarit. Entonces estamos hablando de 2 centros para una república enorme. Ahora la idea, no sé cuándo se vaya a abrir este centro, pero es concentrarlas todas en Morelos, en un centro hecho especialmente para mujeres. Entonces, bienvenido, esa es una muy buena noticia, pero ¿qué pasa con las mujeres originarias de Baja California, Sonora? Sí, quedan lejos de su familia, ¿no? Y ese es uno de los problemas principales. La separación principalmente de hijos e hijas, y no es para reducir el papel de las mujeres a su rol de madre, pero lo cierto es que la mayoría, estamos hablando de 80-90% de las mujeres en prisión son madres y son las principales o únicas cuidadoras de sus hijos e hijas. Porque cuando un hombre se va a prisión, hay una esposa, un amante, una novia, una ex esposa que cuida a sus hijos. Cuando una mujer va a prisión, eso no pasa. Entonces, y también se dan casos que las mujeres se pueden llevar a sus hijos si son pequeños a los reclusorios, ¿verdad? Si las detienen estando embarazadas. Pero también lo que nos muestra el informe de la CNDH es que pese a que la ley dice los hijos e hijas de las reclusas se podrán quedar con ellas hasta los 6 años de edad, en realidad, ya que vas a ver qué pasa en los reclusorios, el parámetro es, otra vez, lo que se le da la gana a la autoridad penitenciaria del momento. O sea, no hay, y eso es un problema, en México no hay una política penitenciaria, y mucho menos cuando se trata de mujeres. Entonces, en algunas cárceles se los llevan a los meses de nacidos, en otras a los 3 años, en otras a los 6, en otras a los 12. O sea, no hay un criterio, digamos, uniformado. Y aún menos cuando nos miramos a ver las condiciones de vida de estos niños de estas mujeres y niños y niñas. Si tienen acceso a la alimentación indicada, que por lo regular no. Si tienen acceso a guarderías, que también está establecido en la ley, por lo regular no. Si tienen la posibilidad de tener actividades en el exterior de la cárcel. Si ellas tienen acceso a los servicios de salud necesarios, ¿no?, en la etapa previa y posterior al nacimiento. Entonces también el tema médico, el tema de la alimentación, el acceso al agua, algo tan básico. Y luego lo que se nota en cárceles mixtas o en centros de mujeres y hombres es que el acceso a actividades laborales, educativas, de esparcimiento, son mucho menores en el caso de mujeres que en los de los hombres. Y eso otra vez, lo vemos en Canadá, lo vemos en Estados Unidos, o sea, es una tendencia por esa minoría numérica de las mujeres. Ahorita nos mencionabas que, por ejemplo, que se encuentra en la ley lo de de que tienen derecho a guarderías. ¿Cuál es la legislación aplicable a las mujeres en reclusión? Estamos justo en México en una etapa de transición porque lleva meses discutiéndose la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tendría que dar cumplimiento a lo establecido por la Reforma Penal de 2008. En teoría, el transitorio correspondiente preveía que esa ley tendría que estar aprobada dentro de 3 años, entonces para 2011 ya teníamos que contar con esa legislación, no ha pasado, y hay distintas reformas que se están discutiendo. Si mal no recuerdo, en diciembre se discutió una iniciativa, se discutió en el Senado, perdón, quería decir, en una, ¿cómo le llaman?, en una mesa abierta. Una comisión, ajá. Y es, pues yo diría que de lo más prometedor que hay, porque sí incluye varias disposiciones sobre mujeres, sus hijos e hijas, que de aplicarse ya permitirían un avance sustantivo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en prisión. Y eso es muy importante, porque es cierto que la ley puede estar muy bonita y se puede no aplicar, pero ya con tener una ley es un avance, sí, claro. Exacto, porque también te da un elemento de dónde partir para exigir, pelear, visibilizar, etc. Entonces, la ley actual es la ley de normas mínimas, o como se dice, en fin, o de reglas mínimas para el tratamiento de sentenciados, que es de 1970 y algo, ha sufrido varias reformas. Es una ley relativamente tibia en general, o sea, luego hay que irse a los reglamentos. Pero es, digamos, la
la que está actualmente, y luego pues cada estado tiene su propia legislación. Entonces, digamos, esta ley nacional va a poner un poco de orden ahí. ¿Y existe reglamentación internacional o que se tengan que México alinear o aplicar en este tema? En cuanto al sistema penitenciario, pues son las normas mínimas de Naciones Unidas. En cuanto a mujeres, que ese sí es un tratado vinculante y demás. En cuanto a mujeres, en 2010 se aprobaron en la Asamblea General de Naciones Unidas las reglas de Bangkok, que justamente son reglas específicas para el tratamiento de mujeres reclusas y medidas alternativas para mujeres delincuentes, citando el nombre específico de las reglas. Se llaman reglas de Bangkok porque el gobierno de Tailandia fue el anfitrión de las mesas que llevaron a este texto, digamos. Y son realmente un material que sienta las bases para cómo debiera de organizarse un sistema penitenciario que tome en cuenta los derechos y necesidades de las mujeres en prisión, sus hijos e hijas. ¿Podremos hablar de algunos de los puntos más importantes, más relevantes que tocan las reglas de Bangkok? Yo diría todo lo que hace referencia al tema médico y de asistencia de los hijos e hijas de las reclusas. Otro fundamental, insisten muchísimo en que las mujeres tienen que ser alojadas en centros penitenciarios lo más cercanos al domicilio por ese papel de cuidadoras y para mantener ese vínculo y sobre todo en la necesidad de pensar siempre en medidas alternativas a la prisión, especialmente para mujeres madres. Y en ese sentido rebasa unas reglas anteriores que son las de Tokio sobre medidas alternativas, y es bastante importante para el caso de México y en esa vinculación entre género, drogas y prisión, porque en México, ¿qué vemos cuando se trata de delitos contra la salud? Uno, la prisión preventiva oficiosa, y eso se establece a nivel constitucional. La prisión preventiva es uno de los grandes lastres con los que habría que acabar, y también así lo subraya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la prisión preventiva oficiosa más. Entonces, y luego por delitos contra la salud se aplican unas penas desproporcionadas, y además hay candados para otorgar beneficios de libertad preparatoria, en fin, un conjunto de medidas alternativas que existen para otros delitos. Entonces nos encontramos con que las mujeres acusadas de estos delitos viven la prisión preventiva en la cárcel, con esas problemáticas de los centros y demás, están sometidas a estas penas y no tienen derecho a esos beneficios de la prisión. Las reglas de Bangkok nos permiten ir más allá y sugieren, sobre todo en el caso de mujeres madres, que incluso cuando el delito está tipificado como grave, que es el caso en delitos contra la salud, el juzgador o juzgadora anteponga la historia de la mujer y su rol como cuidadora a la decisión de si otorgo o no una medida alternativa. Otro aspecto en lo que hacen mucho hincapié las reglas de Bangkok es en todo ese historial de violencia que acarrean consigo las mujeres privadas de la libertad, que en muchos casos se recrudece en la prisión, donde son revictimizadas, donde pueden estar sujetas de nueva cuenta a abusos por parte del personal penitenciario o de otras internas, y que finalmente es un historial de violencia que marca, que realmente seña profundamente el camino de las mujeres por el camino criminal. Y entonces que se debe de visibilizar y tomar en cuenta a la hora de imponer una sanción. Y dentro de esta legislación que todavía está discutiéndose, ¿se plantea, por ejemplo, el punto que me dices de medios alternos? No, eso no. Eso no se encuentra. Eso se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 166, si mal no recuerdo, pero bueno, por ahí. Digamos, se establece la prisión preventiva oficiosa en los delitos que así establezca la ley. Sí, digamos, pero no es para las mujeres ni madres de familia. Y se pone una excepción, exacto, para, si mal no recuerdo, porque ese apartado lo he leído menos veces, para personas de la tercera edad o con temas de discapacidad y demás, y para mujeres embarazadas y con hijos e hijas lactantes, a criterio del juzgador y siempre cuando no representen un riesgo social. Entonces, otra vez, se abre esa posibilidad muy tibia porque las responsabilidades con los hijos no terminan con la lactancia y además dejando una discrecionalidad para el juzgador. Exacto, pero con ese nombre de riesgo social que es sumamente muy difícil de definir y que con que tal vez nos podemos encontrar muchas veces, y tampoco quiero decir que así va a ser,
es mucho más fácil seguir el caminito clásico y decir, como vendía drogas, sí, es como muy arriesgado dar, sería muy criticado igual en un inicio, ¿no? Exacto. Corina, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Les invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de género, drogas y prisión con la doctora Corina Giacomello. Corina, hay un tema muy importante que no me gustaría resaltarme, que es el tema de la prevención. ¿Cuál es la importancia de la prevención en este problema de las mujeres en reclusión por motivos de delitos relacionados con drogas? Y también que nos tocaras un tema que yo leí en alguno de tus escritos, de tus publicaciones, en el que dices, que planteas que esto es más un problema de salud pública que de seguridad pública, ¿no? Entonces, si nos pudieras exponer estas dos ideas, prevención y es que es un tema de salud pública. Bueno, sí, la prevención, como dices, es fundamental y creo que para poder llegar a políticas de prevención efectivas, lo primero que hay que hacer, el primer paso que hay que dar es entender y ver esas vinculaciones entre la violencia contra las mujeres, los delitos de drogas, en su carácter muy cotidiano, o sea, como algo accesible que ahí está, donde es muy fácil involucrarse, donde puedes desempeñar cualquier tipo de papel, combinarlo con otras actividades, recibir ganancias que están por arriba del promedio. O sea, realmente enfrentar también a estas organizaciones, aparte con las estrategias de combate, digamos, pero entender que están ofreciendo opciones que el Estado no está ofreciendo. Entonces hay que subsanar esa relación, porque de alguna manera me gusta ironizar diciendo que el narcotráfico tiene perspectiva de género, ¿no? Porque sabe cómo ofrecerle a las mujeres estrategias para combinar estos múltiples roles. Entonces, estas políticas tienen que tener, yo diría, esa visión intersectorial que ya se está logrando visibilizar. Ya, insisto, tanto Naciones Unidas como la OEA están viendo esta problemática de la participación de las mujeres como un problema que tiene que ver con violencia contra las mujeres y con políticas de persecución. Es decir, no solo es combatir el crimen por el crimen, es también diseñar políticas más adecuadas para responder a la realidad de los hechos. Porque podemos seguir con esta lucha al narcotráfico, pero finalmente a quienes estamos llevando a la cárcel son esos peces pequeños y en el caso de las mujeres son a menudo mujeres violentadas desde muy jóvenes que en su momento no recibieron la atención o la presencia de la justicia. Y también es importante hablar de esto ahora donde se está hablando de justicia cotidiana, ¿no? Que es uno de los temas, digamos, que el presidente de la República trajo a la mesa en su momento. Justicia cotidiana es también prevención, de alguna manera, prevenir estos caminos. Por otro lado, con el tema de salud pública, definitivamente hay otra vez, si vamos a ver quiénes son las personas aprendidas, muchas veces son personas que tuvieron o que tienen en su momento un uso problemático de sustancias psicoactivas, a través del cual es muy fácil involucrarse en redes de venta, o personas que eran consumidores y han sido tratadas como criminales por los policías, por los ministerios públicos y demás. Y que incluso una vez que llegan a los recintos penitenciarios no hay ningún tipo de programa de reducción de daños o de tratamiento del uso de sustancias. Entonces, esa cuestión de salud pública tiene también, yo diría, dos vertientes. Uno, con las reformas legislativas que se necesitan y que México se sume realmente a estos debates internacionales que se están dando
y que lo logre reflejar en su legislación, tanto por el lado de una despenalización efectiva, porque el consumo en México está despenalizado, pero con una legislación imperfecta, y eso no lo digo yo, eso se ha notado a nivel internacional por los umbrales que se contemplan en la ley, exacto, que no reflejan los mercados ni las tendencias de consumo, y que finalmente terminan en una mayor criminalización, porque amplía el rango de lo que es narcomenudeo. Entonces, mejorar la legislación existente, también en cuanto a persecución, tener penas proporcionales, ampliar las alternativas al encarcelamiento, no tener, no sé si es miedo la palabra, pero dar ese salto, modernizar un poco la legislación en materia de drogas y adentro de las cárceles, afuera también, pero también adentro, realmente tener políticas de reducción de daños para aquellas personas que entran por un problema de consumo y que en la cárcel pues no van a encontrar cómo enfrentarlo, digamos. Conforme a tu experiencia, ¿estas mujeres o con algunas de estas mujeres se ha podido lograr la reinserción social? Mira, hay un caso que es sumamente emblemático, que es el de Rosa Julia Leiva, y digo su nombre porque pues ya es toda una celebridad en foros internacionales, porque ella justamente se involucra sin conocer en qué se está, yo ya diría hace unos 15 años, no recuerdo bien cuándo fue detenida, tal vez en el 90, bueno, en fin, y es acusada de tráfico de heroína, la atrapan en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, había sido engañada por unos parientes, el clásico llévame esta maleta, y en la maleta había mucha heroína. Ella es de origen indígena, ni siquiera hablaba español cuando entra a la cárcel, pues pasa sus 10 años o más, 11 años en la prisión. Yo la conocí poco después de que había salido, coincidimos en un diplomado, y ahora trabaja en el sistema penitenciario federal, y justamente va a dar pláticas a los centros federales. Y también ha participado en muchos eventos internacionales de Naciones Unidas, de la OEA, de organizaciones civiles que trabajan el tema, para dar su testimonio. Entonces, ella sería un caso. Pero lo que es importante señalar es que ella es un caso, sí por las personas que conoció y porque le dieron una oportunidad, pero también por sí misma, por la gran fuerza que ha mostrado y por qué. Y aquí vale la pena señalar otro punto, en su caso los antecedentes penales, en un primer momento cuando salió de la cárcel y buscó trabajo, le hicieron varias ofertas, porque es muy buena en manualidades, entonces para hacer decoraciones y así, pero siempre brincaban los antecedentes penales, y ese es otro tema que pues no nos da tiempo de tocar, pero la prisión es una experiencia que te marca para toda la vida, entonces sí es una pena trascendente, porque si cuando tú sales no tienes opciones laborales porque saltan tus antecedentes penales, pues bueno, tu pena no termina. No, y complica. Y ese es otro tema más de la reforma. reinserción. Exacto. Por ejemplo, y en algunos de los otros casos de los que me platicabas, ¿podías percibir en estas personas el arrepentimiento? O sea, ¿tú consideras que cuando ellas salgan otra vez a la sociedad, no lo volverían a hacer? Yo creo que ahí es muy difícil dependiendo ponerlo así, porque regresas a lo mismo y no vas a tener más opciones, y al contrario, vas a salir con 10 años de tu vida perdidos en la cárcel, con un capital social todavía más débil del que tenías cuando entraste, y tú vas a regresar exactamente a la misma comunidad. Y si eso es lo que hay, eso es lo que puedes hacer, porque muy difícilmente vas a encontrar una sociedad que te va a recibir con los brazos abiertos y te va a decir, qué bueno, pagaste tu deuda, vente. No, vas a salir peor de como entraste, en cuanto a tus posibilidades en el mundo de afuera, no como persona. Como persona puedes salir como Rosa Julia, que ya lee, escribe, habla español, da conferencias, pero si afuera no tienes los canales para poder aprovechar todo eso, entonces depende mucho de qué opciones tengas allá afuera. Corina, quisiera que nos platicaras acerca de un proyecto en el que estás trabajando con algunas organizaciones de la sociedad civil. ¿En qué consiste? Y también que nos hablaras en general de cuál es la participación de las organizaciones de la sociedad civil en este tipo de casos. Este tema, el de mujeres en prisión por delitos de drogas, ha tenido un auge muy fuerte en los últimos 4 o 5 años, tal vez menos. Y entonces hay distintos proyectos que ahora se están enfocando justamente en él en América Latina. Yo tengo la oportunidad de participar en 2. Uno, más directamente, el que coordina Articulación Feminista, en la cual participan 3 ONGs.
una de Chile, una de Colombia y aquí en México, X, Justicia para las Mujeres, que es una organización que además coopera muchísimo con el Poder Judicial aquí en México, dando capacitación sobre el protocolo para juzgar con perspectiva de género y muchas otras actividades. Entonces tengo la fortuna de poder trabajar con ellas y en este proyecto en especial, uno de cuyos objetivos principales yo diría es tener incidencia. Que eso, incidencia en la legislación especialmente, porque ahí es donde inicia este caminito, ¿no?, de la justicia que lleva estas penas y demás. Entonces implica distintos componentes, entrevistas con integrantes del Poder Judicial que se han manifestado, que han respondido de manera muy abierta, muy cooperativa con el proyecto, reuniones con legisladores de los distintos partidos, tanto para conocer cuál es su percepción del problema y también para poder tener, si no en esta primera etapa del proyecto, en una segunda, tratar de tener incidencia en cómo se sancionan esos delitos y sobre todo en poder ampliar el abanico de medidas alternativas para este grupo en especial, el de mujeres. Otro proyecto parecido sobre las mismas líneas, pero con enfoque en Costa Rica y Colombia, está siendo llevado a cabo por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y la Oficina de Washington sobre Asuntos Latinoamericanos, WOLA, como se le conoce. Ahí también tengo la oportunidad de participar. Participan expertas de distintos países, de Uruguay, de Colombia, de Chile, de Costa Rica, etcétera. Y otra vez, el objetivo principal es poder tener incidencia en las leyes de drogas, en que se tome en cuenta en este marco normativo que parece inamovible las situaciones de las mujeres y que se puedan ver plasmadas en las legislaciones, en las políticas de prevención, de sanción y de alternativas y también de reinserción, que ese es un tema que tocaste y que es fundamental, porque puedo tener la mejor legislación, el mejor poder judicial, pero si cuando salgo de la cárcel mi mundo va a ser exactamente el mismo, pues es muy fácil que esa siga siendo mi opción. Y en general, las organizaciones de la sociedad civil están involucradas tanto en el contacto con las mujeres en reclusión como con los legisladores, por lo que me dices en este proyecto, sí, pero ¿existen más organizaciones mexicanas? Hay otro trabajo que se está haciendo interesantísimo, del cual también tengo la fortuna de ser parte, y que se llama Mujeres en Espiral. Es un proyecto que nace en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, con la que era entonces su directora, Marisa Belovstegui-Goitia. Ahora ya no es parte, digamos, del PUEG, está más bien radicado en la Facultad de Filosofía y Letras, y tiene también con mucha cooperación con el Poder Judicial y tiene 3 componentes. Una práctica jurídica activa a través de una clínica de interés público que defiende casos de mujeres internas, una parte artístico-pedagógica, no sé si han tenido la oportunidad de ver los murales que se encuentran en Santa Marta, Catitla, pero bueno, este proyecto es quien llevó los andamios y las brochas y estudiantes de Derecho, y hay una frase que dice, Marisa, que me encanta, es ¿cómo haces a un estudiante de Derecho dándole una brocha para ir a pintar un penal? Y entonces ha habido todo un trabajo con mujeres internas de pintar, pero de pintar no como actividad ocupacional, como pasa en las cárceles. Es un trabajo pedagógico de crear sinergias entre el Poder Judicial, las internas, la academia, y han transformado el penal y se han transformado a sí mismas y han transformado a las personas que hemos podido entrar en contacto con ellas. Y ahora sigue con la parte artística a través de la producción de fanzines. También el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión de Derechos Humanos del DF participan en este proyecto. Y tiene una componente académica que es la que tengo la suerte de coordinar a través de un seminario que damos en la UNAM de manera mensual. Entonces, este proyecto vale también mucho la pena conocerlo y destacarlo. Se ha presentado en la Suprema Corte de Justicia, en la Casa de la Justicia de Mérida, en distintos ambientes, digamos, del Poder Judicial. Quisiera que nos quedan 3 minutitos y que nos hablaras de tu publicación y de los artículos que has escrito. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cuáles son los títulos? Bueno, Género, Drogas y Prisión, experiencias de mujeres privadas de su libertad en México, que es mi tesis de doctorado y que Tirant Loblanche tuvo a bien y les agradezco mucho publicar. Ese está en venta, digamos, en distintas librerías en México y la ventaja es que se encuentra también en venta en PDF en la página de la editorial de Tirant Loblanche. Y luego un documento que ha tenido, digamos, más circulación y que publiqué con él
Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, la sigla es I-Latina DPC, IDPC sería en inglés, y que se encuentra en su página. Es justamente un resumen sobre la participación de las mujeres en delitos de drogas en América Latina y las implicaciones penitenciarias. Y ese diría que ha tenido, pues por lo mismo, ¿no? Además de las capacidades de difusión de las redes sociales, ha tenido más difusión a nivel internacional. Creo que, digamos, hay otras, pero sobre este tema creo que serían las dos principales. Corina, yo te agradezco muchísimo que hayas venido a hablarnos de este tema tan interesante y que nos hayas compartido pues también todos los estudios que estás realizando y todos los programas que estás realizando. Muchas gracias por venir a Expediente. Muchas gracias a ti, Luz, por la invitación. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Thank you.